tener en cuenta. Aquí ya aparecen los de diámetro más alto, pero pues ahí están los valores. Si tienen dudas, pues me las hacen llegar, ¿listo? Estos diámetros pues casi no se tienen en cuenta, ¿por qué? Pues porque primero son antieconómicos y pues en el caso de utilizarlo en nuestras viviendas de unidos pisos, pues no sería muy rentable, ¿cierto? Características de los ganchos, entonces tenemos varillas de 3 octavos hasta la número 8, entonces aquí aparece su diámetro en milímetros. Diámetro de doblez, refuerzo longitudinal, ¿listo? Por favor, longitudinal hago referencia a las vigas, transversal a las columnas, entonces tenemos 57 milímetros y para el refuerzo transversal 38 milímetros, ¿listo? En caso de que tengamos que doblarlos, ángulos de doblez para refuerzo longitudinal o transversal, pues tenemos primero 90 grados y 180 grados. En caso de que se utilice solamente dos barras, 90 y 135 o 180, los estribos en este caso, sísmicos o ganchos sísmicos, se deben colocar a 135 grados, ¿listo? Y extensión recta, pues refuerzo longitudinal a 90 o a 135, pues teniendo en cuenta los diámetros de las barras, ¿listo? Aquí aparece el diámetro y en este caso aparece un ángulo de 90 grados. Para el tema de los flejes tenemos pues primero que todo tener las dimensiones, ¿sí?, del espaciamiento de nuestras barras longitudinales y las transversales que en este caso cumplen la función lo que son los estribos o lo que nosotros llamamos los famosos flejes, pues tienen primero que todo tres ángulos de 90 y uno de 135. Las dimensiones pues ya están determinadas en las tablas anteriores, ¿no?, según los diámetros. Cuando se utilizan dos barras, entonces aquí iría nuestra barra y aquí iría otra barra, entonces se utiliza un gancho de 180 grados, ¿listo? De pronto aquí un poco de conversiones, pues para tener en cuenta cuando se utilizan los PSI, cuando un megapascal me representa aproximadamente 142,857 libras sobre inches cuadrados o pulgadas cuadradas, que es igual a PSI. Y esto es equivalente, el sistema técnico de unidades es igual a 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿listo? Para el concreto, resistencia y tipos de concreto, entonces tenemos el Sistema Internacional de Unidades, que es en megapascales. Nosotros manejamos, hay una combinación en cuanto al sistema, pero pues a veces se maneja un diseño concreto en PSI más que en megapascales, ¿no? Pero pues nosotros debemos saber estas equivalencias, pues para que no sea una piedra pues en el camino, en el caso de diseñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de 1500 es un concreto pobre, sirve para rellenos. En el caso de los 2000 PSI hasta los 2500 se utilizan para bases o un concreto ciclópeo, ¿no? Para resistencias de 3000 a 3500 ya se utiliza para elementos estructurales, entonces concreto armado, cimentaciones, muros, columnas y vigas. Otros valores aquí, pues en cuanto a la resistencia del acero, tenemos de acero, este sí viene megapascal de 244,20. 240 pues aparecen las varillas de un cuarto, que es la que se utiliza para flejes en algunos casos, y aquellas mallas electrosoldadas, ¿listo? Entonces ya el resto, lo que son 3 octavos y demás, pues sí utiliza una resistencia más alta, ¿no? 420 megapascales. Aquí están pues sus conversiones, ¿listo? El diseño de las cimentaciones, fundamental, como les decía, se deben ser unas uniones monolíticas y que ven siempre unirse en forma de cuadrados, rectángulos. ¿Y para qué? Para que nuestra distribución de cargas y el peso de los muros pues sea completamente homogénea. ¿Listo? Aquí vemos ya lo que tiene que ver con los ganchos. Los ganchos, recuerden, los ganchos en este caso siempre se van a colocar en la mitad o en la varilla más externa, ¿no? Para tener ahí súper claro. Algunas cimentaciones necesitan hacérsele unas pequeñas modificaciones, algunas mejoras. Entonces aquí me ilustra aquí, es que según
En el caso de la excavación, pues si yo veo que no hay un material que sea pues idóneo para cimentar mi vivienda, pues yo debo hacer una profundación más con mayor longitud, aproximadamente de 70 centímetros o 0,7 metros, y se realiza una configuración en acero, pues, perdón, en concreto, en ciclopio, y pues esto me ayudará mejor a tener mejor reacción del suelo referente a las cargas que yo le vaya a soportar. ¿Listo? Y tenemos un muro medianero y aquí uno pues esquinero. ¿Listo? La configuración del acero referente a la cimentación. Entonces tenemos la cimentación en este caso. Para el acero se utiliza 15 centímetros por 15 centímetros el espaciamiento de las barras longitudinales y de 20 centímetros para lo que tiene que ver los estribos. Las barras longitudinales, que en este caso son de 3 octavos de diámetro y diámetro de 1/4 para el tema de los flejes o estribos, ¿listo? La cimentación, bueno, aquí vuelve a tocar el tema de la cimentación. Aquí me dicen algunos valores mínimos para dimensiones de resistencia a los materiales y refuerzos de cimentación. Entonces, aquí se va a clasificar teniendo en cuenta que dos valores, viviendas de un piso y viviendas de dos pisos. Entonces, la anchura 250 milímetros y para en el caso de lo que tiene que ver de dos pisos son 300 milímetros, ¿no? Aproximadamente 30 centímetros. La altura son 200 para un piso y 300 para dos pisos. El acero longitudinal debe ser número 3, 4 barras número 3 y en este caso para las de dos pisos, 4 número 4, ¿listo? Estribos número 2 a 200 milímetros y número 2 a 200 milímetros, lo mismo. Y en el caso del acero para el anclaje de los muros es número 3, ¿listo? Resistencia mínima en megapascales, entonces acero estructural 420, 240, que lo que yo les he hablado a ustedes referente al de 1/4, 240 y 412 para los anclajes de muro. Generalmente esto también se maneja en 420, ¿listo? Y el concreto estructural va a ser equivalente a 17,5 megapascales. Mm, bueno, pilares, bueno, aquí vamos a ver la distribución en cuanto a los flejes, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? Sobrecimiento, generalmente pues se hace un sobrecimiento, se funde sobre nuestra viga de cimentación, se le coloca un mortero de pega y pues se le va a colocar unos pequeños ladrillos para que para elevar donde va a ir la placa, ¿no? La placa de piso, entonces para tener en cuenta ahí. Proceso constructivo, pues fundamental, ¿no? Debemos buscar retirar esa capa vegetal, que son pues materia orgánica que ha sido, pues ha que degradado a través del tiempo, se ha meteorizado por diferentes factores, y buscar ese suelo firme, ¿no? Que no tenga presencia de arcillas, de material pues que genera alguna alteración ante la frecuencia, perdón, ante la presencia del agua, ¿no? Entonces debemos buscarlo, entonces aquí se utilizan unos caballetes, los cuales pues obviamente deben estar completamente plomados y completamente horizontales, ¿no? Y se le amarran unos hilos que servirán de guías para saber por dónde van a ir nuestra cimentación. En el caso de que tenga que hacerse pues una nivelación, perdón, del terreno, pues si se hace una mejora con reseo, con algún material conocido o ya determinado y pues posterior se le debe dar un pisón, ¿no? Para acordar pues lo que yo les decía, fundamental el tema de lo que tiene que ver con la compactación, que es retirar esos vacíos y esa cantidad de agua del material, ¿listo? Aquí se va viendo pues primero el replanteo, ¿no? Según los planos que tenemos, pues se empieza a tomar todo este tema de medidas y se empieza a hacer la excavación, ¿listo? Posterior a esto, perdón, se va a hacer un encofrado donde se va a colocar nuestro acero. De este acero, pues obviamente va a tener una pequeña elevación. A veces se utilizan unos dados plásticos, pues ¿para qué? Para que garantizar de que esta estructura esté pues en la mitad de las dimensiones de nuestra cimentación. Después del vaciado, pues obviamente hay que retirar todas las burbujas.
con el vibrado o con el tema de la varilla. Y posterior pues se tiene que generar unas estrías, pues ¿para qué? Para que cuando yo coloque ahí mi siguiente línea de los ladrillos y de mampostería pues tenga adherencia lo que tiene que ver con el mortero de pega. Muros estructurales y muros divisorios. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta qué es un muro divisorio, qué es un muro estructural. Entonces, aquí me van a dar unos valores. Primero que todo, tener en cuenta algunas características para saber cuál es un muro estructural, por qué se debe colocar un muro estructural, qué cantidad de muro estructural yo debo tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, fundamental, aquí estas juntas generalmente donde se cambian el sentido de los muros, pues se debe garantizar un confinamiento. Entonces aquí se debe fundir una viga de perdón, una columna de confinamiento la cual me va a retener este sentido de la mampostería en este sentido. ¿Listo? Esto está mal. Listo para tener en cuenta. Algunas normativas, bueno, en la unidad de concreto, bueno, las siguientes normas sí, que tienen que ver con lo de las unidades macizas, lo que tiene que ver con los ladrillos, etcétera, etcétera. Algo fundamental, la abertura de los muros. Aquí sucede mucho, es que a veces nos gusta demasiado las ventanas, ¿no? Una casa con ventanas grandes, pues es mucho más llamativa, pero descuidamos el tema de que si los vacíos deben tener una relación y deben ser que menor al 35% del área total del muro. O sea, en este caso, esta es mi área total y la sumatoria de este vacío y este vacío deben ser menor al 35%, ¿listo? Esta parte de acá se tomaría como un muro estructural, ¿listo? El espaciamiento mínimo entre vacíos o vanos, que nosotros llamamos, debe ser de 1 metro, ¿listo? Entonces, entre la puerta y la ventana tiene que haber 1 metro, ¿listo? Aquí aparece un pequeño, pues, la ilustración de cómo es un muro completamente confinado. Aquí a veces, pues, la gente dice, no, esto es un muro de carga, pero le dan aquí para meter una claraboya, ¿no? Pues resulta que no está cumpliendo ninguna función, ¿listo? Seguimos acá con el tema de los espesores de muro. Los espesores de muro van a estar directamente relacionados con ¿qué? Con la ubicación o micro o ubicación sísmica, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos alta, intermedia y baja. Número de niveles teniendo en cuenta un piso, dos pisos con dos pisos, un nivel y dos niveles en este caso. Para un piso tenemos 110 de espesor para el muro, 100 para intermedio y 95 para zonas bajas. Para dos pisos, entonces 110, 110 y 110. Todas las tres zonas se utiliza 110. ¿Por qué se utilizan todas 110? Porque resulta que es que la placa a veces cuando nosotros la proyectamos para en algún momento pues construir un segundo piso, las cargas que van a soportar los muros pues va a ser de una losa entre pisos, ¿no? Ya sea rígida, ya sea pues en el tema aligerada, ¿no? O que sea prefabricada. En el caso del segundo piso, pues ya se utilizan unas dimensiones menores. ¿Por qué? Pues porque la carga que van a soportar estos muros pues ya va a ser menor. ¿Por qué? Porque solamente va a ser la cubierta, ¿listo? Entonces me dice alturas máximas para los muros estructurales de viviendas de 1 y 2 pisos. Entonces, primero, espesores mínimos y la altura máxima. Para un muro de 95 milímetros, pues la altura máxima va a ser de 2.375 milímetros o 2,37 metros. Para un espesor de 100 va a ser 2,5 metros y para un espesor de 110, 2,75 metros. Una fórmula súper importante para saber los muros de carga, ¿cierto? Entonces, aquí me describen la fórmula donde yo voy a tener longitud mínima, en este caso, de muros estructurales en cada dirección. Entonces, cuando yo hablo en dos direcciones, resulta que mi plano pues tiene dos direcciones, ¿no? Puede ser la fachada y la parte posterior. Entonces, resulta que esta longitud deben cumplirse los muros de carga en un sentido, ya sea en el eje X o en el eje Y. Deben ser equivalentes, ¿listo? Momento de coeficiente de la longitud mínima, perdón, de muros estructurales multiplicado por el área de aferencia o el área de planta de la edificación dividido que el espesor del muro, ¿listo? Entonces acá tenemos una tabla donde se van a
estimar los valores de A de aceleración y de los de momento. Entonces, para las zonas altas tenemos de 0,40 hasta 0,25